Te comparto este nuevo tema, frío y cálido. Te mostraré cómo lo realicé paso a paso. Si te interesa, acompáñame. Prepara tu material porque ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Me da mucho gusto que me acompañen nuevamente. En esta ocasión vamos a realizar este tema. Vean qué bonito el contraste del cielo con un tono frío y la casa, el tejado, el árbol mucho más cálido. Entonces ese contraste hace que nos dé una sensación muy bonita. Y espero que si te interesa me acompañes para que podamos realizarlo. Vamos a preparar nuestro material y lo vamos a hacer paso a paso. Iniciamos con el dibujo y aquí se alcanza a apreciar el dibujo que ya tenía hecho previamente. Se alcanza a apreciar el árbol, la casa y la pequeña montañita y lo que está en el fondo. Entonces empiezo a colocar, así como la mayoría de los trabajos que he realizado de temas fríos, ya casi oscureciendo, donde mezclo los colores del azul con pizcas de color sombra tostada, o si tienen en su caso color negro, pues también pueden utilizarlo para ir oscureciendo en la parte de arriba, para que la parte más clara pues quede cerca de la casa y de las montañas. La idea es de que la parte como donde está el árbol y la parte de más distancia tenga una partecita más clara para que se alcance a ver esa distancia que les mencionaba. Y ahí es donde va a estar ocultándose el sol y de ahí va a ir saliendo la luz. Empezamos a detallar en algunas partes para que no se pierda totalmente donde está el árbol, porque como es un fondo muy oscuro se puede perder la idea del árbol. En el dibujo que hice pues se aprecia el árbol bastante retorcido, como el tipo de árbol que utilizan los japoneses en hacerlo, estos árboles pequeños que van haciéndoles movimientos y se ven muy bonitos. Así más o menos es la idea de este árbol. No va a quedar tal cual, pero pues la idea sí. Empiezo a aclarar y a formar unas pequeñas nubes entre la parte más alta y la parte más baja del cielo, para que así se pueda apreciar dónde va obteniendo la distancia, y como el sol donde va a estar ocultándose pues es la parte más clara, pues vamos a dejar como un pequeño medallón de color más claro para que ahí se aprecie donde está con mayor claridad. Son pequeñas líneas que se van manejando con una tonalidad de azul con blanco más pálido para que se alcance a apreciar como nubes, porque recuerden que en un inicio coloqué el azul con el café y una pizca de negro para que fuera oscureciendo la parte superior. Entonces estas nubes tienen blanco el azul para que vaya palideciendo lentamente, porque no quiero que se vea demasiado blancas, porque la idea es el contraste del azul, que se note el azul con lo cálido del atardecer. Aquí también en esta orilla del lado izquierdo voy a empezar a oscurecer un cachito para que sea, como les había mencionado, en la parte del centro, a la parte más clara. Le detallo un tanto más las nubes. Son nubes pequeñas porque precisamente pues muestra que están muy distantes, no se alcanzan a apreciar tan bien por lo mismo de la distancia.
y aquí de este lado, del lado izquierdo, como les mencioné, pues quiero que quede más oscuro para encerrar la parte más clara. Aprovecho ese mismo color para marcar el árbol, que se alcance a apreciar, ya que como había colocado el fondo, había tocado en algunos espacios y pues se iba perdiendo el dibujo. Continúo extendiendo las nubes hasta un cierto punto. En las partes de más arriba no voy a formar tanto nubes porque ahí quiero que estén muchísimo más oscuras. Extiendo el color para formar también la montaña y trato de difuminar tantito, que no se note tan marcado entre una nube y otra, aprovechando que todavía está un poco fresco la pintura. Esto es pintura acrílica, no estoy utilizando óleos, así que seca mucho más rápido y por eso nos debemos de dar prisa. El color es bastante intenso lo que estoy colocando, la saturación es muy fuerte. Si se dan cuenta, no está rebajado con blanco, está el color ocre con amarillo medio para la parte más elevada de la casa, y conforme va bajando se va a ir oscureciendo tantito. La sombra del tejado es bastante importante que se empiece a marcar para que sepamos hasta dónde va a abarcar la luz, dónde entra la luz y cómo afecta a la pared. Igual en este costado, pues de una vez voy marcando más oscuro para que se entienda que no le llega la misma cantidad de luminosidad. Empiezo a extenderlo poco a poco para ir trabajando lentamente. Esta sombra que se está marcando porque más adelante va a estar un pequeño jardín, que en este momento le estoy agregando amarillo, pero va a ser verdoso también. Estoy limando algunas asperezas que no se lograron quitar en el fondo blanco para que no se vea más elevado cuando seque la pintura, así que le doy una pequeña limadura para que quede más liso. Ahora estoy aplicando el color azul con cerúleo para que me dé esa intensidad de luz, a pesar de que ya está oscureciendo, pero pues quiero que la luz de fondo esté bastante fuerte. Y empiezo a marcar nuevamente las nubes en la parte de arriba, porque ahí pues no había realizado más que en la parte más baja, donde va a estar más claro. Las nubes no las estoy haciendo rectas totalmente, si se dan cuenta en la parte de arriba de la casa están en diagonal. Eso va a indicar como la dirección, la profundidad y la dirección del tema, hacia dónde se está yendo, para que así nos muestre como mayor distancia. Son pequeños detalles que vamos a ir tomando en cuenta en nuestros paisajes para que logremos que se entienda más la dimensión de profundidad. Continúo extendiendo los colores para que vaya integrándose con los colores previos que ya tenía, y empiezo a formar las nubes, la cara que les está llegando la luz del sol. Aquí está bastante rojo. Poco a poco las vamos a ir colocando amarillos para que no sea tan rojizo. Quiero que quede un poco más amarillento, pero ya se empieza a dimensionar cuál es la cara que le está llegando más luz a estas nubes. Es un contraste muy alto del azul que está en el fondo con el color que estoy aplicando ahorita.
más con este amarillo se nota más el contraste, pero se alcanza a ver muy bien. Me gusta esa forma de colocar la pintura de fríos a cálidos totalmente, que muestra la cantidad de calor que hubo en el día, este atardecer, pero que la noche se llegó con bastante frío también, entonces todo lo demás está oscuro y mostrando frío. Empiezo a extender también en la montaña para que también sea tocado los rayos de sol en la parte baja, donde está la tierra y donde está la nube, para que no se sepa exactamente dónde inicia la montaña y dónde termina la nube, para que se vea un efecto muy muy bonito. Me acuerdo de la película Forrest Gump, donde sale a correr y cuando le preguntan y está platicando con Jenny, pues él le dice que lo más maravilloso de ese tiempo que estuvo, pues es ver el cielo, ver el atardecer, que no sabía dónde era el cielo y dónde estaba la tierra. Entonces, pues algo así se pretende hacer. No en su totalidad, porque la casa y el árbol va a ser como la parte principal, pero sí que se vea de esa manera las nubes también. Aquí le estoy agregando el amarillo con blanco para que empiece a suavizar el tono, la saturación que estaba un poco fuerte, y al mismo tiempo brinda todavía como mayor luz. Esta es la parte entre nubes y la tierra. Son pequeñas pintitas que voy formando en algunas nubes para que muestre que le está llegando apenas unos rayos de luz, y en algunos otros se alcanza a apreciar un poquito más. Conforme vayan notando que se va secando, algunas pinturas tienen esa particularidad que empieza como a perder la intensidad de luz. Entonces, como son totalmente mates, hay algunas que son más brillantes, entonces conservan más el color, pero las que son mates por lo general empiezan a perderse tantito los colores. Entonces es momento de que veamos si le agregamos un poco de más saturación o lo mantenemos así pálido tal cual, dependiendo la cantidad de luz que queremos manejar. Vean estas nubes de acá, apenas son pintitos que les llega, pero se alcanza a ver bien. Vamos a tener cuidado de no extendernos demasiado. Vayan lento y observando hasta dónde quieren que llegue la luz, para que así no se pierda el efecto de lo que queremos lograr, que se vea lo demás como que ya hace frío. Nuevamente empiezo a colocar el color más claro, aunque mi pincel está tantito manchado con los colores que estaba utilizando y con un poco de sombra tostada, por eso se alcanza a apreciar como unas pequeñas marcas, porque quiero que se note el adobe y el barro para que se note un poco más. Y aquí la parte más oscura lo remarcamos también un poco para que vaya agarrando la cantidad de sombra, y después le haremos una pequeña luz que le está llegando del otro lado. La sombra del tejado le estoy marcando también un poco más,
aunque después vamos a ver bien dónde está pasando el sol para marcar la cantidad de sombra que debe tener. Si lo dejamos de esa manera, es como si el sol está en el lugar donde nosotros estamos observando y no al fondo como se pretende hacer. Entonces vamos a tener en cuenta eso y dónde pasan los rayos de sol. Marco la parte baja del tejado. Esta es una casita de tejas también, y madera es la parte que sostiene. Entonces lo marcamos un poco oscura y después vamos a ir detallando también si tiene algún reflejo de luz o está totalmente oscura. Marco partes más oscuras y es el mismo color que estoy empleando en el tejado, agregándole pequeñas tonalidades más marrones para que se vea las crestas que les está llegando una mayor claridad. Lo vamos tendiendo la pintura, extendiéndolo lo más que se pueda, pero ya con las partes que queremos que vayan quedando con pizcas de luz, para que después sea fácil ir colocando y manejando mejor las tejas. Ya van a tener las partes claras y las partes oscuras. El tejado no lo vamos a hacer tan fuerte el color, porque recuerden que ya la luz está perdiendo y está del otro lado, entonces de este lado debe estar un poco más oscuras. Marco las orillas y poco a poco empieza a agarrar el tono que necesito que quede. Lo alejamos un poco para que alcancen a apreciar, porque no se veía esa orilla. La parte más baja lo estoy oscureciendo, pero no es un color uniforme, sino que lo voy haciendo por partes. Y aquí le agrego una pequeña parte de luminosidad, porque es el área que está más cerca a la cara de luz. Y de este lado, pues la parte más oscura. La voy extendiendo, la voy moviendo, aunque después le generemos un poco de más luz, pero ya lo hemos oscurecido bastante. La puerta la estoy dejando por el momento, aunque no sé si la voy a hacer como que tenga un foco encendido o la voy a hacer más oscura. Todavía, conforme vaya avanzando, voy a ir teniendo la idea más clara. Recuerden que estos temas son de mi inspiración, no los estoy sacando de ninguna imagen. Obviamente he hecho muchos temas pues con partes similares que las vuelvo a retomar. La forma de la casa, tal vez la dirección, cómo está ubicada, los árboles, muchas cosas vuelvo a retomar, pero pues con los colores y todo eso pues se ve bastante diferente. Si están interesados en algún tema en específico, en alguna idea que tengan, por favor háganmelo saber en los comentarios, que con mucho gusto lo voy a hacer. Recuerden que este canal, lo más importante es compartir lo que realizo y ayudarlos. Si en algún momento algo de lo que yo estoy pintando les interesa, pues con mucho gusto háganmelo saber. Yo los voy a estar al tanto y les responderé, ya sea con un mensaje o en otro video que haga más adelante. Por favor, si no están suscritos, les pido que
que se suscriban a este canal para que la comunidad sea más grande, y por favor regálenme un like, es gratuito, pero a mí me sirve muchísimo. Les agradecería todos los likes posibles y sus comentarios, ya que la interacción es importante en los canales. Muchísimas gracias. Si les gusta lo que realizo, por favor regálenme su like. Continuamos, vean los colores, lo estoy mezclando con las partes oscuras para que las piedras tengan una tonalidad marrón, pero las que están en este lado van a tener mayor claridad que las del lado derecho, por la dirección en las que se encuentran ubicadas. Ese mismo color lo voy extendiendo en la parte baja y lo llevo ahora con más color azul y negro para que se marque entre medio de las piedras y se vayan notando la sombra. El contraste de luz y sombra es lo que hace vistoso este tema, pues que recuerden que ya la luz se está bajando demasiado, entonces las sombras por ende tienen que tener pues mucha intensidad. Aunque no lo vamos a hacer totalmente oscuro, voy a ir colocando algunos verdes, amarillentos y algunos otros colores para que se vea con vida a este tema y no sea mucha oscuridad. Extiendo el color mostaza con todos los colores oscuros que tengo aquí, con el café, con el azul, para que me vaya dando esos colores un poco sucios, no queden tan nítidos como la parte elevada de la casa. Recuerden que esto está un poco más bajo, no debe de tener tanta luminosidad, aunque ya cuando esté aplicando la parte de los pastos, pues no sé si voy a agregarle en esta área. Estoy agregando también el azul bastante directo en las partes de sombra, porque quiero que tenga cálido, pero al mismo tiempo también tenga una sombra fría, pues las partes que ya le llega menos luz. Voy a ir manejándolo conforme vaya sintiendo que vaya tomando esa sensación el tema. Voy a ir agregándole o quitándole un poco más. Aquí estoy colocando una parte bastante oscura para que se note con lo demás de fondo, porque como también lo estoy haciendo oscuro, entonces la mayor saturación pues se tiene que notar un poquito más y no se pierda el dibujo como lo estoy trabajando. Vean, está bastante oscuro lo que estoy empleando en el fondo, y más adelante tal vez le agregue partes con mayor luminosidad para que se parezca un poco al cielo. Recuerden que quiero lograr ese efecto, o lo dejo partes más oscuras. Ahorita vamos a ir viendo cómo se va dejando ver este tema. Pero sí se alcanza a apreciar el azul de la parte de sombra que está más cercana a esos colores más cálidos que están en el fondo, que tienen sombra tostada y se ven más rojizos. El verde también se ve un poco más rojizo. Entonces los que están aquí enfrente lo vamos a ir manejando, tirando más el azul. Aquí también en esta parte lo vamos a agregar el azul, lo vamos a mezclar con los colores que ya tiene el pincel, para que se vayan soltando y mezclando con lo nuevo que voy colocando. El movimiento se va a ir haciendo lentamente. Algunas de estas partes las voy a ir modificando, pero por el momento siento que se ve bastante bien. Sí se alcanza a apreciar, y se alcanza a apreciar también la sombra de lo que está más cerca.
Ahora empiezo a colocar las partes de mayor luminosidad, el verde amarillento, verde limón. Le estoy agregando pizcas de amarillo medio para que sea más cálido, no se note tan llegando al frío, sino que más a lo cálido, y se alcanza a apreciar bien porque el fondo está bastante oscuro. Me acuerdo mucho de los cuadros de Bob Ross, que trabajaba sobre un fondo oscuro y que iba agregándole los árboles y el pasto, y me llamaba mucho la atención. Ahorita lo sentí de esa misma manera, ir agregándole los verdes sobre esas partes oscuras. Ahora aquí le estoy agregando más amarillo y tantitos naranjas, porque quiero que partes se vean como que es la tierra y partes que tiene pasto. Conforme va creciendo el tema, pues debemos de ir tomando en cuenta si está llegándole bastante luminosidad o no. Entonces ahí tenemos que ir teniendo cuidado y si le pusimos demasiado, pues lo vamos oscureciendo, y las pequeñas pizcas de ese color que van quedando pues hacen que nos den efectos como de algunos pequeños rayos que se alcanzan a llegarle en esas áreas. La sombra ahora lo estoy agregando en esas partes que acababa de colocar, y se alcanza a ver aún así en algunas pequeñas partes. Retoco también en aquella área para que no quede totalmente oscuro, sino que se alcance a apreciar un cierto movimiento, y ya después se va a ir checando donde requiere un poco de más luz. Detrás del árbol siento que estaba bien ese color claro, pero pues posiblemente ahí pase la sombra, así que también vamos a ir checando después las líneas. Debemos de tomar en cuenta bien el punto donde vaya a estar el sol, y de ahí vamos a tomar con una regla o con algo que tengan que esté recto, para que vayan sacando sus líneas hacia donde se va a ir viendo la luz. Aquí es la parte más baja, pero a pesar de eso tiene bastante luminosidad. Me gusta cómo se ve, pero vamos a irle agregando. Me gusta que esté las líneas de como que si estuviera agrietada la tierra. Por eso le agrego mucho estas marcas de movimientos del pincel, como el zigzag del agua, porque me llama la atención de que no esté plano la tierra, sino que tengan como grietas. Aquí en los Altos de Chiapas, cuando voy a San Cristóbal, antes de llegar pasa a unos lugares donde hay unos pequeños campos, y los animales de los borregos que tienen, los que sirven para sacarle la lana y que ellos hacen sus ropas autóctonas, sus vestiduras, se ve muy bonito el pasto, el verde muy intenso, pero pues está bastante agrietado y se alcanza a apreciar el color de la tierra muy rojiza. Me gusta mucho ese tema, quizás lo hagamos más adelante, pero así trato de hacerlo estas otras partes como que tienen tantito grietas. Aquí estuvo más oscura la sombra, posiblemente se le agregue todavía una parte de luminosidad, aunque me gusta bastante cómo se ve así, bastante oscuras. Se nota el movimiento todavía apenas de algunas partes. Puede ser que
obscurezca más y le dé luminosidad a otras, vamos a ver cómo se ve el movimiento. Y vamos a hacer una pequeña parte donde va a estar el camino. Aquí ya se ve más rellenado el árbol y la tierra. Vamos a empezar a remarcar un poco más la casa. Esas partes como sucias no me gustó del todo, entonces empiezo a extender el color nuevamente. Y la sombra, como les había dicho, viéndolo desde la parte donde creo que está el sol, pasa la línea hasta esta parte. Vean cómo se ve la sombra. Entonces como que sí se entiende que la luz está viniendo de allá y no que de donde estamos observando esté la luz hacia esa pared. Entonces como que empieza a agarrar un poco de mayor sentido. Aquí lo estoy aclarando un poco esa parte que estaba más oscura, porque la puerta, como les había dicho, no sé si va a tener luz en el interior de la casa o va a estar totalmente oscura. Vamos a ver ahorita cómo se ve mejor. Vean cómo ya se secó esa parte de la pared, apenas si se alcanzaba a apreciar, porque como es muy mate mi pintura, pues no se alcanza a apreciar bien los colores en esta cámara. Vuelvo a remarcar la parte baja del tejado, le extiendo un poquito más, que esté un poquito más grande. Se ve bastante intenso, así que se ve bastante bien como el área donde no le esté llegando mucha claridad, aunque los cargadores de madera que se van a poner pues van a tener mayor luminosidad. Esos son los que se van a apreciar más, por eso lo oscurecí un poco más. Y en la parte baja pues va a estar el camino. Ya había colocado los verdes en esta área, ahora estoy colocando nuevamente las sombras para que empiece a tener más movimiento y más volumen esa parte del jardín. Ahí estoy mostrando cómo está la dirección de la luz, por eso ahí también en las plantas ahí le afecta un poco más la claridad, y el verde siguiente está un poquito más oscuro. Empiezo a agregar partes cálidas, un poco marrones para que no se vea tan verde, y aquí en las crestas de estas partes pues tiene blanco y amarillo para que sean como flores, pero al mismo tiempo muestre como una pizca de luz. Al palidecer no precisamente quiere decir que se vea más intensa la luz, pero sí como que le está llegando directamente. Recuerden que si vemos una hoja que le llega directamente el sol, pues no se ve tan verde, sino que se ve un poco pálida a la distancia. Obviamente aquí, como ahorita le estoy colocando más directo el amarillo, pues se entiende que pues es un atardecer y los colores pues se ven de diferente manera. Eso hace que se alcance a ver como que le está llegando más luz en esa área. Retoco nuevamente el piso, estoy colocando sombra tostada para empezar a formar el movimiento, pero lo voy a dejar tantito y continúo con el árbol. El árbol no se alcanzó a apreciar en ese espacio, pero lo realicé con algunas partes de este lado. Se ve el azul bastante intenso, porque quiere decir que la sombra está como más fría.
y no le afecta todo el árbol. Ahora estoy agregando los cargadores del tejado, ya ven, con un poquito de más claridad que le está rebotando de la pared. Ese mismo color con un poquito de más amarillento empiezo a agregarle en toda la orilla del árbol para mostrar la dirección donde le está llegando mayor iluminación. Elevo en las partes de las ramas, las partes más delgadas, les está llegando esas pizcas de más luz. Aquí se alcanza a apreciar un poco más. Enmarco la parte más clara donde está el sol saliendo, perdón. Vamos a ir agregando en la parte de abajo para que no se aprecie si es montaña o si es una nube. Ese movimiento, como en la parte de arriba, se va a ver en la parte de abajo. Empiezo a colocar unas pequeñas pizcas. Si ven que no se alcanza a apreciar, no se preocupen, vuélvanle a poner la parte oscura y vuelven otra vez a intentarlo, a irle colocando esas partes más claras. Pues la idea es que se vean como las nubes de arriba para que nos dé ese efecto. Bueno, ahí lo dejamos por ese momento y nos vamos del otro lado, donde va a estar un árbol también. Va a estar bastante oscuro, pero le va a llegar también una luminosidad del lado izquierdo. Así que coloco el color sombra tostada con pizcas de azul para irlo que se vaya alcanzando a ver como si fuera negro. Lo extendemos, ahorita está casi el color plano y ahí voy a ir haciendo el movimiento que les había dicho con el azul y empezar a jugar con las luces y la sombra. Tenemos que saber bien cómo está. Si no se saben bien qué tipo de árbol van a colocar, busquen sus imágenes por separado y las van colocando, la imagen de un árbol, la imagen de una casa, la imagen de las montañas. Entonces van incorporando una imagen y otra para formar el tema que ustedes quieran. Ese es un buen ejercicio para que después ya su mente diga, bueno, me acuerdo de tal casa, me acuerdo de tal árbol, me acuerdo de tal paisaje. Entonces ya empiezo a hacer mi rompecabezas, a armar el nuevo tema. Así es el ejercicio que ustedes pueden ir haciendo. Si quieren que sea un tema único, entonces si el tema que están haciendo ahorita, que estoy haciendo yo también, quieren modificarle alguna cosa para que sea diferente, pueden hacerlo. Así como les digo, cámbienle el árbol para que no sea totalmente idéntico, y si no, si les gusta exactamente como está, pues con mucho gusto pueden copiarlo. Aquí empiezo a agregarle unas partes de verde porque siento que está demasiado oscuro y voy a ir haciéndole el movimiento como en la parte de abajo para que no esté totalmente plano ese verde. Empiezo a marcar la línea de la corteza del árbol que le está llegando mayor iluminación. Se alcanza a apreciar un poco más el tipo de raíz que tiene, que son de los árboles que tienen unas raíces bastante salidas, y por lo general se alcanzan a apreciar esos árboles en lugares donde hay muchas rocas. Entonces me gusta mucho ese tipo de árbol, que al igual que las ramas, que son muchas, también se alcanzan a apreciar las raíces. En los pequeños bosques, en las selvas, es donde se ven ese tipo de árboles que están en alguna ladera, que están en partes donde
no está tan espesa la vegetación. Entonces me estoy familiarizado con eso y por eso quizás es lo que recurro y lo que tengo más a mano en la mente. Aquí le doy forma donde están las piedras. Me gustaba cómo se veían frías, apenas si se alcanzaban a apreciar, pero como el árbol, esa área le coloqué las raíces más iluminadas, entonces estoy tratando de que también las piedras pues tengan la misma dirección, la luz, y se alcance a apreciar el que va recorriendo la claridad en esa área, y que lo otro que no tiene nada de movimiento de luz pues está tapándole la casa y las partes de las plantitas. Así pueden ir checando sus líneas de luz y sombra. La parte del fondo está una choza. Le coloqué como un poco nápoles en la parte que le está llegando la luz, y con unas pizcas de café y tantito azul, el mismo nápoles, hago la sombra, que es la que se alcanza a apreciar tanto en la pared como en el techo, aunque la sombra pues que genera el techo pues le va a afectar más la pared, entonces se va a ver separado uno del otro. Remarco un poco más en esta parte también, porque ya estaba pues quizás demasiado oscuro, y aquí ya me generó ese movimiento. Lo que quizás en un momento vean que está bien, quizás en otro momento sientan que le hace falta luz o alguna sombra más fuerte, pues háganlo, no se queden con esas ganas, porque después pueden decir, no me gustó tanto, me hubiera gustado más si le hubiera agregado, o si ya cuando lo aplicaron dicen, no me gustó, me gustaba más como estaba antes, y pues traten de colocar como estaba anteriormente. Aquí estoy colocando, pero se ve bastante cálido esta sombra porque tiene más sombra tostada, y ya al agregarle ahorita este azul pues ya me cambia un poco el frío. Bueno, ahora voy a agregarle a las montañas una pizca de azul, porque siento que estaban muy verdosas, así que vamos a hacerlo con este color para que se parezca un poco más al cielo, y ya después le voy a agregar otra vez las pizcas de amarillo, de blanco, para que tenga como movimiento parecido a las nubes. Así siento que se aprecia mejor y no se sabe cuál es el inicio y el término de cada cual. Entonces lo veo un poco mejor, aunque dejo las crestas de algunas montañas tal cual, y ya después le agrego las partes más claras. Así siento que se ve un poco mejor. Ahora empiezo a agregarle, así como les digo, el movimiento de las partes más claras. Lo voy a ir haciendo gradualmente hasta llegar el amarillo y un tantito de blanco, porque si no se va a volver otra vez verdoso como estaba anteriormente, y pues eso no es mi idea principal. Voy marcando para que tenga sombras, y solo las crestas son las que tengan la mayor luminosidad. Empiezo a agregarle las pizcas más claras y empieza a tomar ese movimiento. Lo hago de manera irregular donde creo que está algún rayo de luz.
no me gusta hacer, no me gustaría hacer en este tema que se alcancen a ver los rayos de luz tal cual, sino simplemente la luminosidad en el suelo y en las plantas o en la casa. Vuelvo a retocar en algunas partes la cresta de estas plantas porque pues ya los había manchado tantito con el color que le agregué al fondo. Entonces, como para que no se pierda la forma ni la cantidad de luz que necesito que tengan. En estas partes que el fondo está un poco más oscuro, entonces se alcanzan a notar un cachito más. Voy a agregar en la parte baja también, quizás como unos pastos más elevados que se noten y no se aprecie dónde termina el suelo, sino que la parte que ya tiene estos verdes pues son los que van a estar más cercanos. Creo que ahí se alcanza a ver bastante bien. ¿Ustedes qué opinan? Ustedes valoren si quieren que se aprecie un poco más o un poco menos. Ya está, eso queda en sus manos. Ahora estoy preparando el color para algunas sombras, pero también recuerden que nuestro árbol que está ahí cerca de la casa, pues también hace falta el follaje, ya que está únicamente las ramas. Aquí estoy aprovechando ese color para hacer algunos movimientos en el pasto y también los agrego algunas sombras en las montañas y en el fondo. También para la corteza del árbol aprovecho unas pizcas de este color. Y siento que todavía le hace falta colocar un poco más de luz. Este tema, no solamente la casa es la parte que tiene más luz, sino es toda la montañita, el cerrito donde está la casa, que le está llegando esa luz. El punto focal está distribuido en toda esta área, no solamente en la casa, porque en algunos temas pues solo en algún lugar como que es la parte que tiene mayor color, mayor luz, y todo lo demás está muy oscuro. Aquí lo estamos haciendo un poco más extendido. Ahora empiezo a colocar el follaje de este árbol. Empiezo como siempre la parte más oscura. Si se dieron cuenta, el color que les había mostrado, le agregué un poco de más azul y café para que se viera la sombra más fuerte. Ahora le estoy agregando alizarina a ese mismo color para que empiece a notarse la forma de las hojas, y esta parte que tiene unas pizcas de blanco pues son las crestas que tienen mayor luz en el follaje. Entonces es donde se empieza a ver la luminosidad del árbol. Esta tonalidad realmente es muy bonita, aunque aquí le estoy agregando unas pizcas con tantito amarillento para que no me quede tan rojizo. Se veía muy bonito, pero necesito que también esté como bañado o afectado, en su caso, de esos rayos de sol que le está pasando en algunas partes, y así que se va a apreciar el color con estas partes más claras y no está solamente con el color que le había puesto en un principio. Vean, se alcanza a ver bastante bien. Aprovecho también a esas nubes que están en el fondo para que tengan unas pizcas de más sombra y no esté tal cual. También en la casa estoy agregándole la sombra que genera las plantitas que están un poco más elevadas, y remarco las piedras
las sombras y entre las plantas y las roquitas que están ahí, el empedrado, para que se aprecie un poco más. Estas estaban demasiado oscuras, así que las empiezo a remarcar con una pizca de azul y tantito café y blanco para que no estén tan nítido el color, sino que esté un poco más bajo, que sea un poco más grisáceo y me muestre que no le llega de lleno la luz. Ahora aquí estoy utilizando prácticamente la sombra tostada para que se note el camino y también en algunas partes de las rocas que están aquí a este lado. Cuando se le agregue al final el barniz, esto va a cambiar bastante. Les voy a mostrar hasta el final cómo quedó, pero sin colocar el barniz. En otra ocasión vamos a ver cómo barnizar los temas, entonces van a ver ese cambio de cómo lo ven, un poco pálido. Obviamente también que es por el reflejo que entra de un costado de la puerta que tengo de acceso al taller. Entonces la cámara pues no logra captarlo directamente tan nítido los colores, por eso se alcanzan a apreciar como un poco pálidos, pero es por la luz del ambiente que me está llegando que hace que no se aprecien con esa intensidad. Estoy remarcando las puntitas de las crestas de la teja, de las maderas, del techo de paja. Eso hace que ya vaya teniendo casi toda la luminosidad y se alcance a apreciar muchísimo mejor. El árbol está llegando bastante luz en esta área, por eso se ve así, y aquí va a ser el punto de mayor intensidad. Voy a crecer más la pared porque no me gustaba al final cómo se veía ese movimiento, así que esta sería la nueva forma de la pared. Se alcanza a escuchar al fondo de mi voz un poco la lluvia, no sé si lo alcanzan a percibir, en esos momentos está cayendo una llovizna. Estoy marcando ahora el tejado, pues las líneas de costumbre para formarlo pues son onduladas de un lado hacia otro en forma horizontal, y las que vienen de arriba hacia abajo pues son líneas en diagonal, así como está la forma del tejado, pues para que tenga la misma dirección. Recuerden practicar mucho esas líneas para que se les facilite. Aquí está la puerta y una ventana, pues a final de cuentas pues las voy a hacer un poco oscura para que se aprecie. No va a estar encendida ninguna luz, porque siento que en el ambiente todavía hay cierta claridad que pues no necesita que tenga una luz como si fuera una noche. Retoco algunas áreas también del árbol, las ramas, algunas que tengan mayor sombra, y también el empedrado de este lado. Tenemos que retocar las veces que sean necesarias. Aquí marqué en la pared unas líneas como para que se note como que si tiene por debajo del barro madera, pero con esta otra cantidad que le estoy agregando de pintura, pues lo está borrando un poco para que nada más en algunas áreas como que se alcancen a ver una pizquita de esas líneas. Ahora este árbol va a estar también con un poco de follaje, así que empiezo haciéndolo las partes oscuras como en el árbol anterior, y posteriormente le voy a ir agregando solo unas pintitas que
que le esté llegando de luz. O vamos a ver qué tanto más necesite, así lo vamos a ir haciendo. Estas son bastante amarillentas, ya con el fondo que tiene pues empieza a notarse cada vez más. Empiezo a formar todas las hojas. Como es un árbol grande, pues solo alcanzamos a ver la parte de abajo, así que no voy a hacer tanto follaje ahí. Y eso es todo, amigos. Me dio mucho gusto compartirles este tema y les agradezco infinitamente que se hayan dado el tiempo para llegar hasta este momento. Muchísimas gracias. Por favor, si realizan este mismo tema, por favor compártanmelo para saber cómo van, si necesitan que yo les comparta más información de alguna parte, pues con mucho gusto se los haré llegar. Nos vemos hasta la próxima, les deseo lo mejor y les envío muchas bendiciones. Te comparto este nuevo tema. Hasta la próxima. Frío y cálido.